Bien, hermanos, estoy muy emocionado. El día de hoy vamos a comenzar una serie nueva. Vamos a comenzar una serie en el libro de los Salmos, confiando en la gracia de Dios. Y quiero introducir la serie y luego vamos a empezar con un salmo el día de hoy. Pero quiero decirles que la verdad, hermanos, creo que la iglesia necesita escuchar y leer y meditar en los salmos, la iglesia de Cristo en general. Esto a manera de introducción. En mis momentos más difíciles probablemente de mi vida, momentos más gozosos, algo que me ha acompañado no es solo la oración y no solo es la meditación en la Biblia en general, sino que el libro de los Salmos ha sido un compañero glorioso para mi vida. Entonces decidimos como equipo con los hermanos que están sirviendo en el liderazgo, obviamente ustedes saben que son, ¿cuántos salmos son, hermanos? 150 salmos. Nos tardaría 3 años compartir todos los salmos, y hay algunos que son por su longitud, no se pueden predicar en un mensaje, se podrían predicar en un mensaje. De hecho, ahorita voy a decir algunas cosas del libro de los Salmos como introducción, pero nos tomaría mucho tiempo. Entonces se han seleccionado cerca de 20 a 22 salmos que comprenden los 5 libros en el que está dividido el libro de los Salmos, el Salterio. Entonces estaremos ahí terminando por febrero o inicios de marzo. Y quiero decirles otra cosa. En Navidad usualmente tenemos una pausa en donde nosotros hablamos de la encarnación de Cristo, de la Navidad, del significado que tiene para la iglesia esto. Entonces es el 15 y el 22 o 23, no recuerdo qué domingos son, 15 y 22. De hecho el 15 ya reservamos el lugar para nuestra posada congregacional. Como todos los años, mismo lugar, Eventos Cubo, no era el anuncio de hoy, pero quiero decirles que también vamos a tener un tiempo donde disfrutar del Señor, y ahí vamos a tener en domingo nuestro servicio en otro lugar. Entonces vamos a iniciar, hermanos. ¿Qué les parece si oramos primero que nada? ¿Qué les parece si oramos y pedimos al Señor que Dios nos hable durante toda la serie? Vamos a pedir esto al Señor. Señor, te doy gracias por tu santa palabra inspirada. Gracias porque ella, Señor, es más dulce que la miel y que el destilar del panal, Señor. Porque con ella tus siervos, además, somos amonestados con ella, Señor. Y te damos gracias por el regalo precioso que es el libro de los Salmos, Señor. Yo creo que, Señor, necesitamos como iglesia, como creyentes, venir a la palabra y pedimos, como el mismo libro de los Salmos dice, ábrenos nuestros ojos y miraremos las maravillas de tu ley. Quiero pedirte por esta jornada como iglesia, te lo pido en el plano personal también, Señor. Háblanos por medio de este libro hermoso que tú inspiraste, Señor. Que sea de aplicación, que sea de crecimiento, que sea un bloque que nos edifique en la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Bien, el día de hoy entonces estamos iniciando esta serie. Hemos titulado la serie Viendo la gloria del Rey, en el libro de los Salmos, ya que los Salmos tienen muchos temas recurrentes. Lo que podríamos decir, el tema central incluye varios temas alrededor de ellos, y uno de ellos es que son salmos en dirección hacia el Rey. En aquel momento los lectores originales entendían que era hacia el rey David, hacia el descendiente de David, Salomón. Pero nosotros de este lado de la cruz entendemos que los salmos apuntan al rey Mesías, aunque en aquel tiempo lo escribieron para esa audiencia, hablando del rey de Sión, pero nosotros entendemos a quién apuntaban. Mi objetivo, o el objetivo que tenemos con esta serie, mis hermanos, es alentar nuestra fe en el Señor. Los salmos tienen una particularidad de que cuando tú vienes a ellos en tiempos de angustia, alientan tu fe. Son promesas del Señor que te ayudan a ver los estados de ánimo de diferentes autores. No sabemos en realidad cuántos son los salmistas. Sabemos que algunos se le atribuyen a David, aunque no porque diga Salmo de David necesariamente lo escribió David. Puede ser que un escriba tiempo después los haya escrito. No sabemos el tiempo exacto de su escritura. Algunos de los escritores pudieron haber sido
post-exilio babilónico, se conocen salmos post-exílicos, otros pudieron haber sido escritos después del Éxodo, otros tan cercanos como a casi cerca de la primera venida del Señor, un siglo antes. En realidad se dieron la tarea a alguien, el Señor inspiró cada salmo. Algunos de los títulos son de Asaf, de Salomón, del rey David, de Moisés. Sin embargo, no sabemos en realidad la autoría de todos, pero podemos decir que todos los salmos son inspirados por el Espíritu Santo y fueron puestos en este compendio que se llama el Salterio. Ese es el nombre que también se conoce el libro de los Salmos. El libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Y los 5 libros tienen la característica que termina cada libro con una doxología o con una adoración al final de cada sección. Entonces el objetivo, decía, es alentar nuestra fe, contemplarlo a Él aún en medio de circunstancias adversas. No hay mejor manera que recibir esa óptica espiritual de verlo a Él, no por medio de simplemente una motivación, sino poderlo contemplar a Él. De hecho, como no vamos a ver todos los salmos, yo te animo y te reto a que puedas leerlos. Estos 3 meses puede ser un momento en donde leas todos los salmos. Si necesitas repetir uno o volver a otro, sería una gran bendición. También el objetivo es avivar nuestros corazones a contemplar la gloria del Señor. Avivar nuestros corazones a volver a crecer en nuestra piedad y en reconocer que Él es digno de suprema alabanza. En los salmos, mis hermanos, hay diferentes tipos de salmos que han sido agrupados. Por ejemplo, hay un grupo que es muy amplio, que son súplicas personales. Las súplicas personales son diferentes estados de ánimo de los autores en la inspiración bíblica, en donde ellos pudieron expresar, vertir su corazón delante del Señor, algunos llorar, algunos exclamar: Señor, ¿dónde estás? ¿Me has abandonado? Hay otro grupo grande que son salmos de invitación a la adoración. Salmos es un himnario, cada uno no tiene contexto literario, cada salmo fue escrito individualmente. Esto es bien importante de entender. Algunos quieren usar el contexto literario anterior o posterior buscando el salmo previo, no tienen correlación. El Salmo 25, por decir algo, pudo haber sido escrito en tal año y el Salmo 28 en otro año. Es decir, no hay una correlación de los salmos, son cada uno salmos individuales, pero hay salmos que nos invitan a adorar. Creo que este libro nos alentará a volvernos una iglesia piadosa que adore al Señor. Tienen una connotación todos los salmos, nos invitan a adorarlo por su grandeza, por la magnificencia de sus obras, pero a la vez dice: alábalo. Hay el que dice: todo lo que respira, alaba al Señor. Una generación contará sus obras a otra generación. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Pero abajo nos dice, casi en todos los salmos: alábalo por su misericordia y su bondad para con nosotros. Es decir, el Dios trascendente, el grande y digno de alabar, se ha hecho cercano al hombre. Y ves expresiones donde decir: paciente, esperé al Señor, Él oyó mi clamor y metió su mano en el pozo y me sacó. Y son salmos que se vuelven personales. Tenemos entonces, decíamos, salmos de súplica personal, salmos de invitación a la adoración, salmos graduales, de ascenso gradual. Eran salmos que el pueblo de Dios cantaba cuando venían a la ciudad de Jerusalén a adorar a Dios. Venían entre ellos el Salmo 121, por ejemplo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Ese es un salmo que tenía la intención que fuera cantado. Hay salmos de súplica nacional. Si el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan un sueño hermoso. Entonces nuestra boca, nuestro llanto se convertirá en risa, nuestra boca se llenará de alabanza, porque grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Hay cantos, mis hermanos, que invitan no solo a la adoración personal. La congregación es parte importante del salterio, es un pueblo que alaba a Dios. Pero todos estos salmos, hermanos, tienen una característica hermosa que los lectores originales a lo mejor no la veían como en un espejo, la veían como sombreada. Todos los salmos
apuntan el glorioso evangelio de Cristo Jesús. Ellos esperaban ese hijo de David, ellos esperaban un Mesías, el rey, el esperado por las naciones, pero no entendían. Pero nosotros estamos de este lado de la cruz y nosotros sabemos que todos esos salmos, por ejemplo el Salmo 22, hermanos, es un salmo que se conoce como salmo mesiánico. Dice: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Gusano soy y no hombre. El escritor, que probablemente era David, está hablando de sus angustias cuando huía de su hijo Absalón, pero luego vemos que ese salmo apunta a lo que aconteció en la cruz y cómo Jesús dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Los salmos nos llevarán a tener una gloriosa experiencia con el Cristo resucitado. El Rey prometido de los salmos apunta a nuestro Rey. Alzad puertas vuestras cabezas y alzad vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? El Señor de los ejércitos. Ellos no entendían, ellos pensaban: ¿quién es el Rey de gloria? ¿Será David? ¿Será el hijo de David? ¿Será Salomón? Pero nosotros entendemos que todos estos salmos apuntan al Rey. Así que, con intencionalidad, el que organizó el salterio puso el Salmo 1 como el primer salmo. Algunos eruditos dicen que es el salmo que introduce, porque algo más antes de leer el salmo, algo más y muy importante, el Salmo 1, los salmos están dentro de la literatura de sabiduría o literatura sapiensal. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, todo esto son literatura sapiensal. Y en la literatura de sabiduría es muy importante quién es el hombre que teme a Dios y quién es el hombre injusto que no teme a Dios. La sabiduría, el temor a Jehová es un tema recurrente en la literatura de sabiduría, y por eso, porque es otro tema recurrente en los salmos, es que el Salmo 1 está como introducción. Entonces, hermanos, queremos venir hoy al Salmo 1. Esta es la introducción de la serie. Ahora quiero invitarlos, ya que es corto y ya que es un canto para que debe de ser cantado congregacionalmente, quiero invitarlos a que se pongan de pie, por favor. Abran sus Biblias, y si no, va a estar siendo proyectado. El título del mensaje es: La bendición de vivir delante de Dios. Leo de la Biblia de las Américas. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Pueden sentarse, hermanos. Este salmo en particular habla de la vida bendecida por Dios y sienta un panorama de lo que viene en todo el libro de los Salmos. El libro de los Salmos está caracterizado por algunos temas, como ya vimos, y en particular, ¿qué es la bendición del Señor? O quién es un hombre al que Dios dice que Él es bendito. Yo quiero comenzar este mensaje del Salmo 1 haciéndote una pregunta: ¿qué es ser bendecido? Porque en nuestra sociedad muchos se hacen esta pregunta y podrían contestar que la bendición consiste nada más en tener éxito en lo natural, en lo laboral, en mis emprendimientos. Alguien bendecido podría decir alguien muy noble: yo me siento bendecido con tener trabajo, con tener familia. Otro podría decir: no, para mí la bendición es tener éxito, ser el mejor de mi trabajo, de mi empresa, de mi deporte. Otro podría decir: para mí la bendición son las riquezas. Pero realmente, ¿qué es ser bendecido? Este salmo
mis hermanos, nos muestra que el hombre bendecido o bienaventurado, para usar el lenguaje del Salmo, el hombre bienaventurado es aquel que vive bajo el agrado de Dios. No es el que tiene cosas nada más, no es el que aparentemente ha triunfado, sino el que Dios dice, bienaventurado es el hombre que. Así empieza todo el libro de los Salmos. Bienaventurado es aquel que, o el hombre que, hablando hombre y mujer, es aquel que vive bajo el agrado de Dios y nos da unas características. Vive apartado del mal y vive deleitándose y por lo tanto obedeciendo la ley del Señor en su vida. No es como una bienaventuranza, un cheque en blanco, es decir, todos son bienaventurados. No, hay como una cláusula condicional. El que Dios dice que es bendecido y que todo lo que hace prospera, es aquel a quien Dios le agrada. Aquel hombre que se deleita en la ley del Señor. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Los salmos son cantos y se dividen en párrafos, hermanos. Por lo tanto, veremos, tiene 2 párrafos y está usando una figura literaria que usan los salmos y vamos a irnos acostumbrando con esto. Los salmos usan muchos símiles. Y los símiles tienen 2 formas. Un símil puede ser un paralelismo, o sea, está comparando un hombre justo con un árbol. Eso es un símil. O también usa el contraste, es otra forma de símil. Dice, el hombre justo es un árbol, pero el hombre impío es paja que se lleva el viento. Entonces, te fijas, es muy ilustrativo. Entonces, ves, los 2 párrafos de este salmo, o las 2 secciones que tiene este salmo son las que estaremos viendo y pidiendo al Señor que nos hable. Número 1, la vida bendecida o el hombre bendecido por Dios es el que vive de acuerdo a la ley del Señor. Y número 2, el contraste del hombre que no es bendecido por Dios. Vamos, la vida bendecida que vive de acuerdo a la ley de Dios. Mira, el versículo 1 dice, cuán bienaventurado es el hombre. Y luego hace una línea en donde va descendiendo en las cosas que el hombre bienaventurado no hace. Primero comienza a darnos el negativo. No, el hombre bienaventurado se caracteriza por no hacer estas cosas, pero definamos bienaventurado. Acuérdate que el hebreo es más amplio. De hecho, hay unas expresiones en hebreo, por ejemplo, hay unas consonantes que se llaman consonantes de suspiro o de meditación. Entonces, nuestra palabra bienaventurado, hay quien la ha traducido feliz en algunas Biblias contemporáneas, otros bendito, pero ¿qué es bienaventurado? Si tuviéramos una traducción más literal del hebreo, bienaventurado se refiere a la condición espiritual gozosa que tienen aquellos que están en una posición correcta delante de Dios y la satisfacción y deleite que proviene de esto. ¡Qué tremendo! O sea, la satisfacción que proviene que Dios diga, este hombre que está aquí, él está en una posición correcta conmigo. Porque no hay cosa más terrible, eso sería el otro, el desdichado, no el bienaventurado, el que Dios dice, él no, él es un impío, él no está en una posición venturosa conmigo. Hermanos, honestamente, estos salmos, como están en literatura de sabiduría, nos instan, nos provocan a decir, Señor, o no te pasa eso a ti, lo lees y dices, yo quiero ser ese justo. Yo quiero que mi cabeza se levante en el día del juicio. Dice que los impíos no se levantarán, pero los justos sí. Entonces, ¿quién es el bienaventurado? Entonces, habiendo respondido que el bienaventurado es el que agrada a Dios, el que es bendecido por Dios, luego nos da 2 series de cosas. Lo que el hombre bendecido no hace y lo que el hombre bendecido hace. Y usa 3 series de verbos
y nos va explicando, tiene una lógica, va como descendiendo. Yo pondría como la grada 1, otra más abajo la grada 2 y la grada 3. Y quiero que veas la correlación, versículo 1. El hombre bienaventurado es el que no anda en consejo de los impíos, primera grada. No usa los mismos términos, no dice pecador en los tres. Primero que usa es impío. La palabra impío proviene del término impiedad, es decir, el que comete impiedad es un impío. Pero, ¿qué quiere decir? En el contexto de la literatura sapiensal, el que leía un impío no solo es el que comete pecados o impiedades, sino también aquel que no era parte del pueblo de Dios. Para ellos era el pueblo del pacto, el pueblo de Dios, y los que no eran parte de ese pueblo eran impíos. Ahora, mira el verbo que usa el hombre bendecido por Dios, no anda en el consejo de los impíos, es decir, no camina, no razona. Consejo tiene que ver con tu mente. Y realmente lo que está diciendo es de que el hombre, está contrastando con el hombre justo. Lo que hace, lo veremos, es se deleita en la meditación de la palabra de Dios. En pocas palabras, ¿de dónde viene el consejo del hombre justo? ¿Del impío? ¿De la impiedad? ¿O de la palabra de Dios? Eso es lo que realmente está haciendo el contraste. En otras palabras, el justo busca no oír voz o seguir enseñanza o consejo o maneras de vivir de aquellos que no son del pueblo de Dios. Ahora, nuevamente, eso era el entendimiento que ellos tenían ahí, pero nosotros estamos de este lado del Nuevo Testamento y entendemos claramente que el mundo es una corriente que nos aconseja. Romanos 12 vuelve a ser casi como la misma ilustración de la mente. Romanos 12, 1 y 2 dice, y no se conformen a este siglo. Ahora, muchos tenemos la idea que el mundo es solo lo pecaminoso del mundo, los antros, los vicios, las cosas, las malas amistades. Entonces, eso es el mundo. No, el mundo hay cosas que son legítimas, buenas. Pero la pregunta es, el Hijo de Dios, el pueblo de Dios, vamos a lo que está refiriendo el Salmo 1. El pueblo de Dios no busca su consejo en la corriente de este mundo, dícese de los amigos impíos, de los que no son el pueblo de Dios, y no se conformen a este siglo. Y fíjate lo que dice, casi lo mismo, sino renuévense en el entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, lamentablemente mucho cristiano se está dejando llenar su mente por lo que este mundo aconseja. El mundo también predica a diario. La corriente de este mundo es sutil. Es triste ver personas que empezaron caminando por la fe, pero que prestando oídos, y no solo estoy hablando dentro de las iglesias con doctrinas sanas, sino consejos de impíos se han desviado de la verdad. Mucho cuidado con lo que aconsejas y mucho cuidado con lo que te aconsejan. Tenemos la tentación, hermanos, de buscar personas que nos digan sí. Miren, a mí me encanta escuchar el consejo a través de mis hermanos, pero que me hablen consejo bíblico. Porque muchas veces lo que yo he encontrado en mi carne, y a lo mejor esta sea mi experiencia personal, no sea la tuya, pero es que a veces cuando nosotros nos aferramos a una decisión, en realidad en lugar de pedir consejo, lo que hacemos es comunicarle a la otra persona lo que estás diciendo. Entonces, si sabes que la persona es alguien que camina de acuerdo a la palabra de Dios y tú vas a pedirle consejo, no quieres oír que a veces te digan no. Entonces, ¿a quién vas a buscar? Vas a buscar el consejo de aquel que te va a decir, sí, qué buena idea. Ya estoy por divorciarme de mi mujer, ya no la aguanto. Y que te escuche el impío y te diga, tienes razón. Búscate otra. Dice el dicho, ese es un dicho impío, escoba nueva barre mejor.
pues búscate otra. Eso no es proverbios algo, eso es consejo de los impíos. Yo a veces hago esos comentarios así, para que no se duerman. Y por otro lado, para que te des cuenta qué tanto el mundo nos informa. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y dice, no anda en el consejo de los impíos, es el caminar. En pocas palabras, este pasaje, su aplicación tiene que ver con salir de en medio de un pueblo que ya no eres. ¿Qué tienes que andar haciendo tú pidiendo tu información de la filosofía de este mundo, de la cosmovisión del... ¿Qué crees que te va a decir una mujer cuando tú le digas, oye, yo quiero dejar de ganar lo que ganaba por dedicarme a criar a mis hijos? ¿Qué crees que te va a decir? El consejo de los impíos. Espérate. No estamos en los 1800. El impío usualmente no aconseja la Biblia. Lo que también, si tú eres alguien que te buscan para consejo, aguas con lo que hablas. La Biblia dice, aconsejándose entre ustedes, exhortándose con salmos, himnos y cánticos espirituales, la palabra de Cristo mora en abundancia en sus corazones. Por eso es bueno tener hermanos en la fe que a veces te digan, yo doy gracias a Dios por eso, que me dice, ¿sabes qué, Roberto? No se me hace que va por ahí. Pero luego hay otra grada. No solo anda en el consejo, fíjate, su mente luego se detiene en el camino de los pecadores. Cambia el verbo. El otro anda pidiendo consejos, anda informándose, anda llenando su mente de cosas, pero ahora se detiene en el camino de los pecadores. Esto ya tiene que ver con que se asocie a esa persona con pecadores. Es decir, esto es un dicho, tampoco es un proverbio ni un salmo, pero el que anda entre la miel, algo se le pega. Y el que entre lobos anda, a aullar aprende. Y estoy haciéndolo así un poco coloquial, pero quiero decirte esto, hermanos. Yo estoy bien preocupado por la iglesia del Señor, no por alguien en particular de aquí. Pero hay una incongruencia entre decir yo soy cristiano y la vida que vivimos. Y esta es la diferencia. La permanencia en pecado. O sea, aquí dice que un genuino justo, vamos a decir en el Antiguo Testamento, un creyente del Dios verdadero no se detiene en camino de pecadores. Es decir, no lo asocian con pecadores. Aquí no es la misma palabra impiedad, aquí la palabra es amartía. Es transgresión voluntaria de la ley. Es rebelión contra Dios. Es decir, tú no puedes decir que eres cristiano si tú estás en un pecado habitual. Es decir, no puedes decir yo voy a permanecer en amargura porque así soy. No, espérate, no te detienes en el camino de los pecadores. Ahora, no está hablando, algo interesante, no solo está hablando de pecados individuales, sino pareciera que son pecados que te ves influenciado por alguien más. Dice Primera de Juan, a la luz del Nuevo Testamento nos explica esto. Ya lo vimos en nuestra serie. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Hermanos, ahora somos hijos de Dios. Ya no eres lo que eras, ya no eres pecador en esencia. Fuiste transformado. Versículo 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. No puede un cristiano decir, yo vivo en pecado, me junto con los pecadores. Mira lo que dice, versículo 4, todo el que practica el pecado, ahí está la palabra, practica también la infracción de la ley, amartía. Pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos,
que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. ¿Ves? El que ha nacido de nuevo, en pocas palabras, no se detiene en el camino de pecadores. Estos días han habido escándalos de caídas de pastores y no somos mejor que nadie, hermanos. A mí me hace temblar estas cosas. Pero muchas veces te preguntas cómo es que alguien puede estar permaneciendo en pecado y delante de la presencia de Dios. Aquí dice que no se puede. Ahora, todos somos débiles. Yo no estoy cuestionando la salvación de nadie, pero sí puedo preguntarte a ti como pastor de esta iglesia, si tu vida se caracteriza por estar, dice, en camino, detenerte en el camino de los pecadores. Ahora, fíjate, pasas de tu mente a la acción. Ya la escalera más descendente y luego viene otra grada. Ni se sienta en silla de escarnecedores. Ahora ya no usa impiedad, pecado, hoy escarnecedor. ¿Sabes qué es un escarnecedor? El que se burla abiertamente del evangelio. Y hermanos, sentarse en la silla tiene que ver, como te dije primero, es la mente, luego es un proceder de pecado, pero esto ya tiene que ver con una complacencia. La silla nos habla de comunión, de sentarte. Ya son tu compa, pues. Ya no hay diferencia, y esto me preocupa también, porque en realidad, hermanos, la palabra del Señor, y quiero ser bien cuidadoso en esto, porque este salmo ha sido caldo de cultivo para el legalismo. No estamos hablando de un espíritu de superioridad, decir, yo soy cristiano y yo ni los veo ni me junto con ellos. No, pero la palabra claramente dice, conviértanse ellos a ti y no tú te conviertas a ellos. Está hablando en Jeremías. ¿Qué está queriendo decir? Que muchas veces la iglesia, en lugar de estar en esos círculos con la visión correcta, ¿y cuál es la visión correcta de estar con los no creyentes? Alcanzarlos para Cristo. Se ha sentado en la silla y se ha acomodado y nos hemos vuelto uno con el mundo, nos hemos convertido nosotros a ellos. Y Pablo explica esto y nos dijo en 2 de Corintios 6:14, no estén unidos en yugo desigual con los incrédulos. Este es uno de los versículos favoritos de la madre cristiana que tiene una hija que aparece con un novio no cristiano. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Amén, hermana, aplica. Poco fuera de contexto, pero aplica. Porque el contexto completo es que la iglesia es el templo de Dios. También aplica para ti, aplica para mí, porque sigue leyendo. ¿Qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Hermano, llega un punto en donde, están hablando cosas los impíos, los escarnecedores. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Y no somos superiores. Y si este video sale a alguien que no conoce a Cristo, yo te quiero decir que Dios quiere darte el arrepentimiento. Y no somos mejores los que estamos en las iglesias. Pero iglesia, este pasaje te debe de ayudar a examinarte si te estás amoldando en tu mente al mundo, si recibes consejo del mundo, si estás en camino de pecadores, estacionado en camino de pecadores, o si estás teniendo comunión, el creyente. Mira el versículo 15. O qué armonía Cristo con Belial. Belial es Satanás, es un nombre para Satanás. O qué tiene en común un creyente con un incrédulo. ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros, la iglesia, somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos mi pueblo. Por tanto, mira cómo se parece el Salmo 1. Salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. Y no toquen lo inmundo, y yo lo recibiré. Yo seré un padre para ustedes, ustedes serán para mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hay una invitación a que el pueblo santo de Dios se aparte
y en el contexto completo está hablando de la idolatría. Pero muchas veces nos vemos participando en conversaciones, nos vemos participando en amistades. A mí me es bien difícil, yo no quiero decir que no tengo aprecio, compañerismo con personas que no son creyentes. La amistad para mí es algo más profundo, es como un hermano, y Dios me ha dado hermanos en la fe y amigos en el Señor. No sé si he llegado a intimidar con un amigo que no es creyente, y esta es la razón. No porque no necesite de Cristo, es porque llega un punto donde qué comunión tenemos, qué conmovisión, no es la misma. Los creyentes creamos de una forma, los creyentes hacemos algo diferente los domingos, adoramos otras cosas, tenemos otras pasiones. Y cuando menos sentimos, el mundo seductor nos atrapa. Entonces dice que no ha tenido su mente en el consejo de los impíos, que no se caracteriza por ser un pecador, pero que no tiene comunión con las tinieblas. Ahora, eso podría ser lo que no hace el hombre bendecido. Pero luego el Salmo nos dice lo que hace. También usa de dos verbos. Haz de cuenta, lo otro es la dieta del hombre justo. No está con los impíos. Ahora, este es el ejercicio. Y mira, pon tus ojos en el versículo 2. Si no, o sea, por el contrario, en lugar de, sino que en la ley del Señor está su deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Otros dos verbos. ¿Qué hace el hombre bendecido? No está su deleite en el consejo de los impíos, no está su deleite en el mundo. Su deleite lo ha encontrado en la ley del Señor. Ahora, ¿qué es la ley del Señor? Acuérdate que esto no fue escrito en nuestro tiempo. ¿Qué entendían ellos por la ley del Señor? Ellos tenían escrito, para este tiempo, probablemente ya tenían la Torá, que es los primeros libros de la ley. Probablemente tendrían algún escrito de los jueces, de primero, segundo Samuel, probablemente. No sabemos cuándo fueron entregados los salmos. No están en el orden que están en tu Biblia. Pero lo que sí sabía un lector es que la ley del Señor era la palabra del Dios vivo. Era ley en su corazón. Tenía que ser cumplida, tenía que ser obedecida. Y he aquí la tentación. Obedecerla porque ni modo. Porque así me enseñaron, porque me criaron en el pueblo del pacto de la ley. Similar a que un creyente diga, yo como creyente tengo que hacer lo que dice aquí, porque así es. Eso es ser un buen cristiano. Y él dice, no, espérate, pero el hombre justo no solo la cumple por obligación, o la lee por disciplina, o la memoriza por disciplina, sino que en ella ha encontrado un genuino deleite. Qué hermosa la palabra delicia. Amado hermano, yo te voy a hacer una pregunta que yo me escribí aquí. Roberto, ¿en qué está tu delicia? Yo lo pongo siempre hasta el cansancio. Me dijo mi esposa que no diga ese chiste porque lo digo todas las veces, pero si tú me ofreces un pie de queso, para mí es una delicia, es un deleite. No me tienes que obligar. Es más, hermano, creo que no me haces un bien porque a veces me estoy esforzando en comer azúcar y no te voy a poder decir que no. Es deleitoso para mí. Cuando alguien se deleita en algo, para él no es dificultoso dejar de hacer algo. Miren, eso se llama el poder impulsor de un nuevo amor, así le llamaban los puritanos. Ellos decían que cuando uno ama algo, vive para ello. Por eso es que cuando nosotros amamos algo que no es Dios, en realidad lo estamos idolatrando. Un paréntesis en los matrimonios, cuando alguien comienza a tener falta de amor a su pareja, debería de cuidarse con los tiempos difíciles que vivimos si no está amando algo o a alguien más. Cuando dejamos de amar al Señor, amamos otras cosas. Cuando la Biblia ya no es un deleite, yo te aseguro que el secularismo ha entrado a nuestros corazones. La iglesia se enfría
fácilmente. El creyente nos enfriamos fácilmente. Cuando ya es cosa tediosa venir a la Escritura, congregarte, servir a Dios. Dice Malaquías que los mismos sacerdotes llegaron a decir, es cosa fastidiosa servir al Señor. Cuando realmente, mis amados hermanos, es un gran privilegio que tenemos de tener este libro inspirado por Dios. Yo me he examinado a la luz de este pasaje. He dicho, Señor, ¿cuál es mi delicia? Realmente dice el Salmo 19. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables, más que el oro. Sí, más que mucho oro fino. ¿El qué? La ley del Señor. Es más deseable que tu trabajo, que tu fuente de ingresos. ¿Esa es la verdad? Muchas veces no. Muchas veces vives para trabajar. Vives para prosperar. Aquí dice que aquel hombre que ha encontrado en la ley su delicia, él dice, es más deseable que el oro. Hay personas, yo lo he platicado también, que se van a los Estados Unidos sufriendo, se van ilegales, se caen en el tren, y todo por el sueño americano, por la búsqueda del oro, de una mejor prosperidad. Ahora, ¿cómo buscas tú la palabra si la palabra es mejor que el oro? Y luego dice, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Hermanos, la verdad es que la iglesia muchas veces nos hemos secularizado. Yo ayer en la noche orando por este mensaje le digo, Señor, yo no quiero hablar una clase de los salmos. Yo te pido que avives un amor en mí, ya te estoy diciendo en mí, un amor y un deleite por tu palabra. Y tan hermoso el Señor que se lo tienes que comenzar a pedir. Y estudiando este mismo salmo, te puedo decir que yo estaba en lágrimas diciendo, Señor, qué fácil pongo mi esperanza en otras cosas. Mi deleite en otras cosas. Cosas que a veces no son malas. Tu hijo, tu trabajo, tu esposa, tu esposo, tu futuro. Cristo es el agua que al beber, dice el canto, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Él es, y su palabra es un deleite precioso. Y el hombre justo no está en el consejo de los impíos, sino que, ahora mira en dónde está su mente. Es el segundo verbo. Medita en ella de día y de noche. Obviamente es un hipérbole, es muy figurativo. No quiere decir que anda con el libro todo el día. No es como esos empleados cristianos que están en el taller y llega el patrón y le dice, oye, ahora le cambié la llanta y está, no, espérate que estoy leyendo la Biblia. No, y leía al puritano Richard Baxter y decía él, qué trágico, algo muy trágico es aquellos que se irán al infierno cargados de sermones. Porque hay una disciplina espiritual que realmente necesitamos volver, lo que dice aquí, la meditación. Los puritanos tenían varias formas de entender la lectura de la Biblia. Ellos elevaron en los años 1600, 700, elevaron nuevamente el deleite en la palabra de Dios. Y estas prácticas, hermanos, son los que nos van a hacer crecer en piedad. No solo es venir a oír sermones, no solo es tener devociones. Déjame, te digo al menos yo algunas prácticas que han sido de beneficio a mi vida y que esta práctica de la meditación es tan bíblica como el de la lectura. Para que ellos pudieran meditarla, necesitaban leerla. Y como no habían imprentas, habían pocas copias circulando. Tenían que ser, el escriba la escribía, el hebreo se escribe de derecha a izquierda, y si se equivocaba, en la última letra tenía que romper la página porque era santo, eran las santas escrituras, las sagradas escrituras.
Entonces habían pocas copias, tenían que memorizarla. Un joven para los 13 años probablemente ya había memorizado gran parte del Pentateuco. Entonces, nosotros podemos aprender sabiduría de esto. Tú necesitas leer tu Biblia. Pero no solo leerla como aquel que leyó el periódico y no estudió. Algo que me ha librado en mis años de ministerio es que no la leo por encima. Si no entiendo, necesitas ir a ver a quién se le escribió, cuál es el contexto, por qué se escribió así. Si no, hermanos, ¿por qué crees? Y mucha gente que no es cristiana te pregunta, ¿por qué hay tantas sectas? Porque no entienden el significado correcto de la Biblia. Y el problema es que el creyente no sabe leer su Biblia. Repite las cosas que le enseñaron y ni siquiera se toma el tiempo de ir a verificar si es lo que está diciendo el texto. Textos sacados fuera de contexto existen miles. Entonces leerla, estudiarla en su contexto, memorizarla. ¿Cuántos versos? No se dice versos, versos son estos. Versículos es el nombre correcto. ¿Cuántos versículos sabes de memoria? A veces, hasta como ejercicio mental yo lo hago. Es importante aprenderse para que tu mente, tu memoria esté trabajando. Pero luego de memorizarla, hay dos que son importantes, que son el cambio a la piedad, y son uno el que se menciona aquí, y el otro que es lo que hacemos en nuestros grupos de casa. La meditación de la palabra. ¿Qué? Y voy a decir el otro porque no voy a hablar del otro, voy a hablar de la meditación porque es lo que estoy predicando. El otro es la aplicación de la palabra. En otras palabras, de nada te sirve ser oidor olvidadizo si tú ahorita sales de aquí y no meditas lo que oíste y no lo aplicas. ¿Qué significa aplicar? Significa poner por obra aquello que llegó a tu mente. ¿Qué es la aplicación de la palabra? Dice Tim Keller. La meditación es procesar una verdad y luego aplicar esta verdad hasta que sus ideas lleguen a ser grandes y dulces, conmovedoras, y hasta que la realidad de Dios se sienta en el corazón. Aquí el salmista comienza llenando su verdad en el versículo 1 y 2 con la ley del Señor en lugar del consejo de los impíos. Piensa en momentos específicos, también de día y de noche, concentra sus energías a esta verdad revelada por Dios y también aplica la verdad haciéndola muy personal. Y no solo la comprende en su mente, sino que en ella está su delicia. Hasta, decía Spurgeon, come la palabra de Dios hasta que se haga tu sangre, pues, hasta que transpires palabra de Dios. Hermanos, muchas de nuestras decisiones, errores que cometemos es tan simple porque no has leído el precepto, la ley del Señor, no te has deleitado en ella, sino que has seguido tu propia ley. La ley del pecado, de la muerte. Hermanos, pidamos al Señor que nos avive en la palabra. La palabra hebrea para meditación es conversar con uno mismo, musitar, contemplar, pensar, reflexionar. En este mundo ajetreado, hermanos, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo tomas a solas con Dios? Y ahora yo sé que las culturas orientales han tomado la meditación como un acto de meditación trascendental y se concentran y hacen respiración y por eso mucho cristiano ha resistido, pero la práctica de la meditación bíblica es una práctica de que se tiene, es bíblica para empezar, y se tiene desde el primer siglo. Lo que yo creo que en nuestro mundo tan ocupado no nos detenemos a reflexionar. Cuando yo estuve en el colegio de pastores tuve la bendición de tener al hermano Mike Bullmore. Tal vez no le suene mucho este nombre. Él es un hombre muy piadoso, tremendo predicador y años de ser pastor, escribe libros y todo esto. Y no me dio predicación. Él es un excelente maestro de predicación. Yo de hecho, como comercial y como gratitud por honrar el nombre del Señor, he aprendido mucho de la predicación a través de Mike. No predico como él, pero mi idea es predicar más o menos como él presenta los textos. Pero Mike a mí me dio la materia de disciplinas espirituales. Y su examen final fue
nada académico. Dijo, mira, agarra una libretita, tu Biblia, y se van a retirar un día, una mañana, hablen con su esposa, hagan los arreglos que tengan que hacer. Y váyanse a oír. Porque yo encuentro creyente que de verdad es una pedidera. La oración no es solo pedir. Y dame, y te pido, y te intercedo. ¿Ya oíste la voz de Dios? Dios habla por su palabra. Y luego meditar es predicarse uno mismo. Porque uno está ciego a sus errores, hermano. Líbrame, Salmo 139, si lo puedes poner, versículo 23. Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. ¿Tienes inquietudes? Yo tengo muchas. Y ve si hay en mí camino malo. Ahora, todos tenemos caminos malos. Pero ¿por qué tienes que decirle a Dios, ve si hay en mí camino malo? Porque uno no se lo ve. Te lo ve tu esposa, te lo ve los hermanos de la iglesia, pero tú no te lo ves. Yo estoy bien. A mí nadie me dice nada. Yo tengo 40 años caminando en la fe. Espérate. Entonces, si no puedes verlo, la meditación te va a ayudar a decir, Señor, escudriñame, Dios. Y predicar a tu alma desconsolada. Cuando he caído en tentación de sentir condenación, hermanos, cuando yo tuve ese examen con el pastor Mike Ulmore, desde entonces es una práctica que ha salvado también mi vida cristiana y que mi ministerio también. No me retiro a estudiar, no me retiro, hay retiros de estudio, no me retiro a planear las cosas de la iglesia, nomás a meditar delante del Señor, quien ha puesto su espíritu delante de nosotros y quien nos ha dado la palabra. No es la cantidad de salmos que te leas. Tú te puedes leer los 150 salmos, pero no meditaste en ninguno, no hay aplicación. Tú puedes leer un versículo y meditarlo de día y de noche y hay transformación. Esta persona, dice, es totalmente bendecida. Mira la imagen que nos lleva. Dice, el que se deleita, bueno, el que no anda en consejo de impíos, el que no está detenido en camino de pecadores, el que no se sienta con escarnecedores, sino que se deleita en la ley del Señor y en ella medita de noche, el tal es como un árbol. No dice frondoso, pero por la ilustración a mí se me figura que es un árbol frondoso. Yo tengo un árbol hacia afuera de mi casa fíjense que el árbol fuera de mi casa tira las hojas todos los noviembre, ya empezó. En octubre, noviembre, es un tiradero de hojas. Pero usted dice que la hoja no se marchita. Está verde, está robusto. La ilustración, en los salmos vamos a encontrar muchos símiles, muchas ilustraciones. Nos está hablando de estabilidad. Y dice que da su fruto. Es un árbol grande, robusto, fructífero, que va a permanecer. Hermanos, claro que queremos permanecer, claro que queremos dar fruto, porque dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado. Este salmo te anima a decir, yo quiero ser ese árbol fructífero. Yo quiero ser ese hombre, esa mujer de Dios que permanezca en las pruebas, nuevamente sin estar haciendo amarillismo de la situación, pero al ver un pastor de tantos años caer de la fe, fallarle a su esposa, a su iglesia. Entonces, Señora, ¿quiénes somos? Pero he aquí la respuesta. ¿Quiénes son los que permanecen? Y si te fijas, la diferencia no la hace el tipo de árbol, sino en qué está enraizado. Dice que está junto a corrientes de agua, por el contexto obviamente, está hablando que está arraigado en la palabra de Dios. Similar cuando dijo allá el Señor, el que oye y obedece mis palabras será semejante a un hombre que edificó su casa sobre la roca y permaneció. ¿Cómo lo sabemos? Por contraste, porque el impío no permanece, es como paja. Pero el hombre de Dios permanecerá y dará fruto, porque su deleite
Porque su meditación no es el consejo de este mundo, sino es la santa palabra de Dios. Por eso es que este mensaje es vital para el inicio de la serie de los Salmos, y es para que nos volvamos y digamos como el Salmo 119, avívanos en tu palabra, Señor. Danos hambre, porque la verdad, el mundo da hambre. El mundo a mí se me figura que es como un restaurante de comida chatarra, pero deliciosa. De esos que huelen a 2 kilómetros y empiezas a sentir ese aroma. Así es el mundo de seductor. Pero no te nutre. Te destruye. Hermanos, yo sé que tú quieres permanecer. Yo sé que tú quieres dar fruto. Pero el fruto no depende de ti. Si le ponemos un poco de teología, la perseverancia es tu parte. La preservación es de Dios. Entonces, ¿cuál es la perseverancia del creyente? La perseverancia es, tú te arraigas en las verdades de la Biblia y Él hará su obra. A los que conoció también glorificó, pero no solo se queda dándonos la ilustración del árbol, sino queda una de las frases más contundentes de la Biblia: y todo lo que hace prospera. Wow. Ahora, hablando de textos fuera de contexto, este ha sido uno de los más mal tomados, en donde la gente dice, como si fuera un cheque en blanco: yo soy cristiano y todo lo que voy a hacer, la planta de mis pies, lo que pisares será mío. Declara, hermano, un mejor salario, un mejor carro, un mejor lo que sea. No. El comentarista Alan P. Rose, muy buen comentarista, dice que este versículo se puede parafrasear así: si el justo medita en la palabra de Dios, vivirá en obediencia a ella. Y haciendo esto es de la manera que prosperará. Nosotros, hermanos, a veces a nuestros hijos que están jóvenes o chicos, les decimos mucho: hijo, si tú me obedeces, tú estás bendecido. ¿Se han fijado que, o a veces el marido le dice a la mujer también, obedéceme, el Señor te va a bendecir, aunque no estés de acuerdo? Hay chavos que, decía Raimundo cuando vino la semana pasada, que le decían a sus hijos, vamos a ir al cine, papá, todos los de la secundaria van a ir al cine. Y decía, pues sí, pero tú no vas a ir. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? O sea, yo voy al cine, hermanos, no tiene nada de malo ir al cine. Pero la regla de esa casa era, no vas a ir, ¿quién te va a cuidar? No conozco tus amistades, ¿qué tipo de película vas a ver? Entonces se le ponían a hacer un gran berrinche a los hijos y se encerraban en el cuarto, hicieran como fui yo de joven, a lo mejor en esa almohada, ¿por qué no me dejan a mí, solo a mí? Si tú eres aquí un adolescente, a lo mejor has pasado eso. Y dice que él se permanecía firme. Y luego les decía, Dios va a bendecir que tú estés en el círculo de bendición. Yo se lo digo a mis hijos. Ahora, hermanos, eso no solo aplica para niños y adolescentes. Tú prosperarás en todo, en la medida que estés sometido a la ley de Dios. Que la ley de Dios sea tu deleite, que ella sea tu meditación, que ella sea tu obediencia. Tú estás en ese círculo de obediencia. No puedes pedir bendición si tú estás desobedeciendo los mandamientos de Dios. Ese es el hombre bendito. Y yo estoy viendo que la verdadera bendición es que Dios diga, este me agrada. Por gracia obedece mis mandamientos. Parece que el salmista está citando Josué 1:8. A Josué, cuando iba a entrar a la tierra prometida, el Señor le dijo las mismas palabras de este salmo, o parecidas. Dice Josué 1:8, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche. Esto se llama cuando un salmo hace alusión. Está haciendo una alusión a estas palabras del Señor, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. ¿Cuándo? Cuando nos sometemos a la palabra de Dios. Ahora nos contrasta con el impío. Fíjate, otro contraste. Un árbol, y dice el impío, ¿qué es? Una paja. Yo andaba buscando zacatito ahí para traerlo y tirarlo aquí.
Porque lo que está hablando es que la gloria del hombre hoy es y mañana no es. Cuando salieron estos tenistas, Federer y Nadal, yo estaba como impresionado. Decía, yo no creo que nadie bata los récords de Federer y Nadal, los mejores de la historia. Al rato salió Djokovic y les ganó. Y ahorita hay un joven español que parece que va a batir los récords. Porque el hombre, la gloria del hombre hoy es y mañana no es. La belleza, hermana, se te va a terminar. Dice la Escritura en Eclesiastés, también un libro de sabiduría. Por tanto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, en los cuales digas, yo ya no tengo contentamiento en ellos. Antes de que peines canas, llega un punto donde ya la vejez comienza a afectarte. Dice, cuando eres joven, ahí piensa que la gloria del hombre va a pasar. Un día vas a andar peinando canas, vas a andar todo achacoso, como algunos de por otro lado. El portero, bueno, uno de los porteros viene entrando ahí, mire, de Corderos FC. El hermano Sacbé con César son los porteros del equipo de fútbol de la iglesia y me dice, yo tengo el mal de la cejuela, me dice. ¿De cuál cejuela? Le digo, de la cejuela juventud, me dice. Llegó todo dolorido al siguiente día, cejuela juventud, todo. Hermanos, la gloria del hombre hoy es. Hay quien vive para prosperar. Eso te dice, espérate, el hombre pasará como paja. El impío, su vida es valor. Y la tentación, este salmo está ahí para predicarnos a nosotros. La tentación del cristiano es, yo quiero ser como ellos. Yo quiero andar allá con los impíos porque ellos se ve que son prósperos. Incluso el salmista Asaf dijo en el Salmo 73, versículo 2, en cuanto a mí, mis pies estuvieron a punto de tropezar, casi resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. Esto es la historia de muchos cristianos. Más adelante dice el Salmo 73, en vano he lavado mis manos. O sea, como quien dice, no tiene caso ser cristiano, por gusto soy cristiano, yo tengo envidia de los que prosperan. Y el Señor le contesta y nos contesta en el Salmo 1. Los impíos son como paja o como tamo que arrebata el viento, decía en la versión Reina Valera. Pero no solo eso. Lee conmigo el versículo 5. Por tanto, este es el veredicto de Dios. No se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. El impío, aunque pareciera prosperar, aquí tiene dos connotaciones. La primera de ellos es temporal. Parece que habla de un juicio temporal, un juzgado o un juicio que viniera a la nación. Está diciéndole, espérate, al lector le está diciendo, espérate, aunque tú creas que él está ahorita haciendo sus injusticias, sus fechorías y todo le está saliendo bien, no se va a levantar. Y esto pasa, hermanos, aquí en la tierra. El impío piensa que está saliéndose con la suya, pero dice, espérate, justos confíen en Dios. Es otro tema de los salmos. Los justos se refugian en Dios, los impíos serán castigados. Justos, refúgiense en Dios. No se levantará el día del juicio, pero por el versículo 6 sabemos que también apunta al juicio final. Hay un día que viene, que dice que el Señor, juez justo de toda la tierra, se sentará a juzgar a todos, vivos y muertos. Y ese día dice que aquel que no ha vivido para deleitarse en la ley de Dios, que ha vivido para sus pasiones, que ha vivido para sus deseos, que ha sido un impío, dice que no se sostendrá en el día del juicio. Y final del versículo 6, el camino de los impíos perecerá. Dijo el Señor en Mateo 13:30, dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha. Y al tiempo de la cosecha diré a los segadores, recojan primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Pero al trigo, recójanlo en mi granero. Eso es lo que está diciendo el Salmo. Va a haber un día en donde Dios va a decir, este es
trigo. Y mira la frase, subraya el versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos. Esa palabra conocimiento está contrastada contra el camino de los impíos perecerá. No es un conocimiento de que yo lo conozco nomás así. No, lo que está diciendo es un verbo presente, activo, en donde él está diciendo yo tengo un conocimiento personal y salvador de aquellos que son justos. Él conoce a su pueblo por nombre, y hay otros que va a decir, apártense de mí, hacedores de iniquidad, que yo nunca los conocí. Por eso si tú estás aquí sin Cristo Jesús, el mensaje para ti del Salmo 1 es, arrepiéntete de tus pecados, porque el día del juicio del Señor, Él no va a medirte si te has portado bien o si te has portado mal. De hecho, tus obras impías y las mías también merecen condenación. Lo que Dios te dice es arrepiéntete y cree en Jesús. Pero quiero decirte algo para cerrar. Todo el pasaje hemos hablado de el justo. Pero lo más tremendo que nuestra impresión es que nosotros somos el justo. Y yo te quiero decir esto. La Biblia enseña lo contrario. Ninguno de nosotros es justo. No hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo puedo yo orar este salmo? Decir, yo soy ese árbol verde, yo quiero estar junto a corrientes de aguas. Entonces, nosotros que estamos de este lado del evangelio, la única razón por la que podemos ser declarados justos es por lo que dice Romanos 3:20. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ni los cristianos ni los no cristianos, ni los que leen mucho su Biblia ni los que meditan mucho su Biblia, no son justos por eso, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Este salmo apunta a la forma de volverte verdaderamente justo. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanza la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Para que este salmo aplique a ti y al que te habla, para que seamos declarados justos y no bajen nuestra cabeza en el día del juicio, sino que la levanten y digan, ven bendito de mi Padre, es porque Cristo te justificó a pesar de tus grandes faltas, amado hermano. De eso se tratan los salmos. Cristo es el Rey y Salvador. No somos los buenos, no somos los campeones. Y porque Él nos ha salvado, entonces hoy nos llama, salgan de en medio de ellos. No se mezclen con ellos. No sean como ellos. Amen mi ley, la ley de la libertad. Amén. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.